Gracias por estar con nosotros. Esto es Contraparte. Continuamos con más. Como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, estamos con Andrés Guzmán, analista internacional, para ver qué es lo que está pasando en la región, la situación en Venezuela, la Carta Democrática, la Organización de Estados Americanos ya han dado su veredicto. Andrés, gracias por estar con nosotros. Nuevamente te damos la bienvenida. Muchas gracias. Sí, un gusto estar acá para comentar estos temas. La Organización de Estados Americanos ha sesionado sin la presencia de Bolivia, varios países. 20 países pidieron, ¿no?, que se haga esa sesión. 19 han aprobado esa resolución que justamente le dice: no estamos de acuerdo, Venezuela, por favor, la democracia está en juego. Así es, la resolución insta a que Venezuela respete la separación de poderes, ¿no?, y garantice las labores de la Asamblea Legislativa plenamente, ¿no? Entonces, porque eso justamente es lo que se ha puesto en cuestión la semana pasada, cuando hubo una disposición de parte del Tribunal Supremo Judicial de Venezuela, en el cual ellos se arrogaban las funciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, ante esa contradicción y de unión, si se quiere, de los poderes, naturalmente que la OEA se ha pronunciado para que se restituya el orden democrático, que es como se ha llamado. Varios países han apoyado, como tú dices, algunos otros se han abstenido, ¿no? 4 países, y otros países ni siquiera han asistido, ¿no? Varios de ellos que no han concurrido a la reunión, y hay otros, 3 en específico, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, que se han retirado de la sala, es decir, estaban ahí, pero se fueron, se retiraron para manifestar su molestia frente a lo que se estaba decidiendo ahí. Honduras tomó el mando justamente para esta sesión. Es el país más antiguo, es así como decía la norma interna, pero Bolivia, al no estar presente, ¿qué es lo que esto significa para nuestro país? Bolivia tomó una decisión política, Bolivia tomó una decisión institucional. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Bolivia presidía, de hecho, el Consejo Permanente, le tocaba presidir, es decir, Bolivia debió haber mediado y dirigido esa reunión. Sin embargo, decidió suspender la reunión primero y después retirarse, ¿no? Ante lo cual los demás países decidieron llevar a cabo la reunión de acuerdo a lo que dicen los estatutos, cuando no está presente el presidente, o cuando no puede ejercer su función de presidente, se escoge al miembro con mayor antigüedad, ¿no?, al embajador con mayor antigüedad dentro de los representantes permanentes. Y en este caso, de hecho, el miembro más antiguo era también Diego Pari, el embajador boliviano, pero como él mismo decidió no participar, se eligió al de Honduras, que era el segundo, digamos, en esto. Y fue así como la reunión se llevó a cabo y se aprobó lo que estábamos comentando. ¿Y eso para nuestro país qué significa? Como te preguntaba, ¿es una decisión política o institucional la que tomó Bolivia en este caso? Bueno, es una decisión que claramente intenta defender los intereses de Venezuela en lo político, efectivamente, porque la excusa o la razón que adujo Bolivia fue que no se le había consultado, no se le había dicho o especificado cuáles eran los temas que se iban a discutir en esta reunión. Sin embargo, lo que está detrás claramente es un interés por alinearse o por defender lo que plantea Venezuela, ¿no? A pesar de que esta medida de la que estábamos hablando ya fue revertida. Pero bueno, en todo caso, yo no estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho, más que con el tema que Venezuela en relación a los intereses de Bolivia, ¿no? Bolivia tiene que priorizar sus propios intereses y no los de Venezuela, en el sentido de que tenemos que ver qué va a pasar a futuro en relación a la demanda marítima que tenemos en la Corte Internacional de Justicia. Se puede abrir un escenario de negociación y en ese momento vamos a necesitar tener buenos contactos con todos los países, ¿no? Apoyo internacional. Apoyo internacional. Y la medida que se ha adoptado va en contra de eso, ¿no? Nos estamos aislando porque Venezuela es un país que efectivamente tiene una crisis muy profunda, que ha roto
y lo constitucional y el orden democrático, según la misma fiscal general de Venezuela. Entonces hay ahí una contradicción, ¿no? Estamos apoyando a un país que está siendo cuestionado por toda la región y por casi todo el mundo, y en realidad no estamos priorizando lo que son nuestros intereses, que están relacionados con el tema marítimo, con la demanda, y eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? Actuar en consecuencia de nuestros intereses y no en los de Venezuela. Claro que sí, más aún ahora que, como dice, estamos en la demanda marítima, la demanda de las aguas del Silala, es bastante importante tener ese apoyo internacional. Sí. Dentro de lo que ha sucedido en Venezuela, han tomado un paso atrás. Ellos dijeron, revertimos esta medida, pero la OEA dijo, esto no es suficiente. ¿Por qué no era suficiente para la Organización de Estados Americanos? Porque claramente la declaración que se ha hecho, la resolución, es una recomendación, ¿no? Para que Venezuela garantice el ejercicio de la Asamblea Legislativa plenamente. Entonces, no va a haber un cambio, no se va a forzar a que haya efectivamente unas elecciones anticipadas o un revocatorio, como se había planteado en cierto momento. Y también que se respete obviamente la institucionalidad, el tema de los presos políticos, la crisis, ¿no? El paso de los alimentos y los medicamentos, que son temas que están preocupando a la comunidad internacional. No se va a producir cambios en esos aspectos debido a que la resolución aprobada ayer es simplemente declarativa, es una recomendación que no tiene efectos jurídicos vinculantes. Y es por eso que los países que han aprobado esta resolución quieren ir más allá, quieren ir a aprobar la cláusula de la Carta Democrática Interamericana, en la cual se puede llegar incluso a excluir a Venezuela del organismo, ¿no? Entonces ese sería el siguiente paso. Por ahora es solo, como dices, un consejo al país de Venezuela. Exacto. Que lo puede tomar o dejar, pero si no lo toma puede tener consecuencias mucho más grandes. Exactamente, o sea, se puede ir más lejos, se puede obligar también a Venezuela a retirarse del organismo, y eso obviamente marcaría una ruptura en lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Todo el consenso interamericano, que hasta ahora nunca se ha aplicado de esta forma, ¿no? La Carta Interamericana. Pero se ha aplicado antes. Sí, sí, pero no en el mismo sentido, ¿no? Contra el gobierno ya constituido, sino contra, bueno, de otras maneras. Entonces, ahora lo que se quiere llegar es a eso. Se está evaluando la situación y también se va a ver, obviamente, cómo reacciona el gobierno de Venezuela de aquí en más, ¿no? Bueno, muchas personas se han manifestado al respecto, han opinado respecto a lo que ha sucedido, en especial también en nuestro país. Veíamos en información hace momentos nada más lo que opinaban oficialismo, oposición, pero también el presidente Morales ha escrito mediante su cuenta en Twitter, su red social, él decía que es una injerencia nuevamente prácticamente de Estados Unidos. Sí, hay un intento por intervenir en Venezuela, o sea, hay una intención. Y a lo que llaman otros organismos como la UNASUR es al diálogo, ¿no? A que se resuelvan los problemas dentro de Venezuela por los mismos venezolanos. Y es obviamente lo que hay que hacer, ¿no? O sea, primero agotar todos los mecanismos del diálogo y luego, si es que eso no funcionase, recién plantear otras salidas, ¿no? Sin embargo, ya estamos en esto varios años, ¿no? La crisis de Venezuela data ya desde hace varios años y se ha intentado varios procesos de diálogo que han fracasado, no solo por el gobierno, sino también por la oposición. La oposición en Venezuela ha actuado de una forma también muy desprolija, ¿no? Sin consensos, diciendo unas cosas por un lado, pero también actuando de otra manera. Entonces, también hay bastante de responsabilidad en la oposición venezolana, que no ha sabido manejar el caso, que ha permitido también que la crisis se lleve a este nivel en el que estamos, que es lamentable, y que obviamente no ha contribuido a la solución de los problemas. Hay mucha tensión en el país, en Venezuela, lo vemos en los medios de comunicación a diario, pero Andrés, como analista internacional, ¿se puede llamar socialismo del siglo XXI, que es lo que tanto se hizo propaganda, especialmente cuando estaba Hugo Chávez todavía vivo? Se decía, este es el nuevo socialismo, o se ha perdido en el camino con Maduro. ¿Es socialismo? Bueno, es difícil esa pregunta, ¿no?
Efectivamente hay muchas políticas que van a lo social, se han aplicado políticas de asistencia para los más necesitados en lo social, que efectivamente son parte de una política socialista. Sin embargo, en otros aspectos se han mantenido ciertos aspectos de la economía capitalista, como se puede entender. Entonces, hay, si se quiere, un sistema híbrido en Venezuela que no ha funcionado bien, principalmente porque el sistema productivo, el aparato productivo venezolano ha sido dañado debido a que Venezuela se ha convertido en un país casi monoproductor de petróleo y de casi nada más, ¿no? Importa casi todos los productos que consume y